Cuando pensamos en petróleo, quizás lo primero que se nos viene a la mente es la gasolina o el gasoil. Pero detrás de ese líquido oscuro y espeso que impulsa al mundo moderno, hay un proceso largo, fascinante y altamente técnico que comienza hace millones de años, bajo tierra, y termina en productos que usamos todos los días, incluso sin darnos cuenta. Desde el plástico de un cepillo dental hasta el asfalto de las carreteras, todo empieza con una historia milenaria escrita en el subsuelo. Y hoy te la voy a contar completa. Todo comienza en la profundidad de la Tierra, mucho antes de que el ser humano pisara este planeta. Hace entre 300 y 400 millones de años, grandes cantidades de organismos marinos como algas, plancton y pequeños animales murieron y se acumularon en los fondos oceánicos, cubiertos por capas de sedimentos. Con el tiempo, estas capas crecieron en grosor y la presión, junto con el calor interno de la Tierra, transformó esa materia orgánica en hidrocarburos, compuestos de carbono e hidrógeno que conforman el petróleo crudo y el gas natural. Este proceso de formación natural, llamado maduración térmica, requiere condiciones muy específicas. La temperatura debe estar entre los 60 y 120 grados centígrados para formar petróleo, y si se sobrepasa ese rango, lo que se produce principalmente es gas natural. Por eso no todo lugar que tiene fósiles tiene petróleo. Se necesitan millones de años, condiciones geológicas únicas y, por supuesto, estructuras rocosas que atrapen y almacenen ese petróleo, como si fueran grandes esponjas subterráneas. Estas formaciones se llaman trampas petrolíferas. Una vez que se sospecha que existe petróleo en una región, comienza una etapa crucial, la exploración. Esta no es una simple búsqueda a ciegas. Se utilizan tecnologías como la sísmica de reflexión, que consiste en enviar ondas sonoras al subsuelo y estudiar cómo rebotan al encontrarse con diferentes tipos de rocas. Estos datos permiten a los geólogos crear modelos tridimensionales del subsuelo y así determinar si hay posibilidades reales de encontrar petróleo en cantidad comercial. Si los resultados son prometedores, se perfora un pozo exploratorio. Este pozo es un experimento costoso. Puede costar entre 5 y 50 millones de dólares, dependiendo de la profundidad y la ubicación. Si se encuentra petróleo, entonces el campo pasa a ser un proyecto de producción. Aquí es donde comienza el verdadero proceso industrial del petróleo. Para extraer el crudo, se perforan pozos mucho más profundos y con tecnología más avanzada. A veces incluso se perforan en direcciones horizontales para alcanzar depósitos más amplios sin necesidad de abrir nuevos pozos. En muchos casos, la presión natural del yacimiento es suficiente para que el petróleo suba a la superficie por sí solo. Sin embargo, con el tiempo, esa presión disminuye y se deben usar métodos de recuperación artificial como la inyección de agua, gas o vapor para empujar el crudo hacia arriba. El petróleo que llega a la superficie no es el producto final que se puede usar. Es una mezcla viscosa de hidrocarburos, agua salada, gases disueltos, sedimentos y a veces incluso residuos de azufre o metales pesados. Por eso, el primer paso tras su extracción es el tratamiento primario. En esta etapa, el petróleo se separa del agua y del gas en instalaciones llamadas separadores. El gas puede ser enviado para procesamiento posterior o, en el peor de los casos, quemado en antorchas, lo cual representa una pérdida energética y un impacto ambiental. El crudo tratado se almacena temporalmente en tanques y luego se transporta a las refinerías. Este transporte puede realizarse por oleoductos, barcos petroleros llamados buques tanque, trenes o camiones cisterna. En el caso de campos offshore, es decir, en el mar, el petróleo se bombea hasta plataformas flotantes o directamente a buques especializados que lo llevan a tierra firme. Ahora bien, en las refinerías comienza uno de los procesos más complejos de la industria petrolera, la refinación. Aquí, el petróleo crudo se transforma en una gama de productos útiles para la vida moderna. El proceso comienza con la destilación fraccionada.
Este procedimiento se basa en el principio de que cada tipo de hidrocarburo hierve a una temperatura diferente. El crudo se calienta en una torre de destilación hasta alcanzar temperaturas de unos 400 grados centígrados. A medida que los vapores suben por la torre, se enfrían gradualmente y se van condensando en diferentes niveles según su punto de ebullición. En la parte superior se obtienen los productos más ligeros como el gas licuado de petróleo y la nafta. En el medio se encuentran el queroseno y el diésel. Y en el fondo, los productos más pesados como el fuelóleo o el asfalto. Pero la destilación no es suficiente. Para satisfacer la demanda de productos ligeros como gasolina y diésel, se necesita descomponer las fracciones pesadas. Esto se logra mediante procesos de conversión, como el craqueo catalítico y el hidrocracking. El craqueo rompe moléculas grandes en otras más pequeñas, usando altas temperaturas y catalizadores químicos. El hidrocracking, por su parte, utiliza hidrógeno para obtener productos más limpios y con menos contenido de azufre. Después viene el tratamiento de los productos. Algunos deben ser desulfurados, otros desparafinados, y en muchos casos se añaden aditivos para mejorar su rendimiento. Por ejemplo, la gasolina debe tener aditivos que mejoren su octanaje, mientras que el diésel requiere estabilizantes y mejoradores de flujo en frío. Los productos finales se almacenan en tanques especiales y luego se distribuyen a través de redes logísticas hasta estaciones de servicio, aeropuertos, industrias químicas o plantas eléctricas. Desde el punto de vista económico, esta cadena de valor es enorme y mueve miles de millones de dólares al año. Paralelamente, existe un uso creciente del gas natural asociado al petróleo. Este gas se separa en el tratamiento primario y se puede licuar para facilitar su transporte o comprimirse. El gas natural también se utiliza para generar electricidad, calentar hogares y como materia prima para fertilizantes y productos petroquímicos. Ahora bien, todo este proceso de producción no está exento de desafíos. La industria petrolera enfrenta críticas por su impacto ambiental, desde los derrames hasta las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, muchas empresas han comenzado a invertir en tecnologías más limpias, sistemas de captura de carbono, procesos de recirculación de agua y automatización para reducir errores humanos. El futuro apunta a una transición energética, pero el petróleo sigue siendo, por ahora, un pilar clave del desarrollo global. La producción de petróleo también está estrechamente ligada a la geopolítica. Países con grandes reservas como Arabia Saudita, Venezuela, Rusia o Estados Unidos tienen un peso estratégico en los mercados globales. Las decisiones de producción de la OPEP, por ejemplo, pueden mover el precio del barril y afectar economías enteras. Además, no todo el petróleo es igual. Existen distintos tipos según su densidad y contenido de azufre. El Brent del Mar del Norte, el West Texas Intermediate de Estados Unidos y la cesta venezolana son algunos ejemplos. Los petróleos ligeros y dulces son más valorados porque producen más gasolina y requieren menos procesamiento. También es importante mencionar los yacimientos no convencionales, como el petróleo de esquisto o shale oil, que se extrae mediante fracturación hidráulica o fracking. Esta técnica ha revolucionado el mercado energético, especialmente en Estados Unidos, al permitir la explotación de reservas antes inaccesibles. Sin embargo, también ha sido muy cuestionada por sus efectos sobre los acuíferos y por la alta demanda de agua. El petróleo no es solo un líquido oscuro que sale de la tierra. Es una cadena compleja de procesos que involucra ciencia, ingeniería, economía, política y responsabilidad ambiental. Su producción representa uno de los logros tecnológicos más impresionantes de la humanidad, pero también uno de sus mayores retos a futuro. Porque, aunque estamos avanzando hacia un mundo más verde, el petróleo sigue alimentando a gran parte del planeta, y entender su historia es también entender cómo funciona nuestra civilización. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita.